Donde quiera que haya una persona que sufre, hay una oportunidad para la bondad. Estas profundas palabras de Séneca, el antiguo filósofo estoico romano, resumen una verdad eterna sobre la experiencia humana. En un mundo a menudo marcado por la agitación y las dificultades, estas palabras sirven como recordatorio del potencial inherente de bondad y compasión que existe dentro de cada uno de nosotros. En el corazón de la afirmación de Séneca yace un reconocimiento fundamental de la interconexión del sufrimiento humano. Sin importar nuestro origen, cultura o circunstancia, cada uno de nosotros está unido por la experiencia compartida del dolor y la adversidad. Es en estos momentos de vulnerabilidad que emerge la verdadera prueba de nuestra humanidad, cuando nos enfrentamos a la elección de apartarnos en indiferencia o extender una mano de compasión y apoyo. Para comprender plenamente la esencia del mensaje de Séneca, debemos adentrarnos en los fundamentos filosóficos que informan su perspectiva. Recurriendo a la sabiduría de la filosofía estoica, exploramos conceptos como el amor fati, amor al destino, y el papel del sufrimiento en la búsqueda de la virtud. A través del prisma del estoicismo llegamos a entender el sufrimiento no como una carga que debe evitarse, sino como una oportunidad para el crecimiento y la transformación. Además, examinamos las implicaciones prácticas de las palabras de Séneca en nuestra vida cotidiana. ¿Cómo podemos cultivar una mentalidad de bondad y empatía hacia aquellos que están sufriendo? ¿Qué papel desempeña la compasión en fomentar la resiliencia y la curación en nosotros mismos y en los demás? A través de una serie de ejemplos de la vida real y estudios de casos, descubrimos el poder transformador de la bondad para trascender las barreras de la división y fomentar un sentido de unidad y pertenencia. Para comprender plenamente la profundidad y el significado de esta afirmación, debemos profundizar en sus implicaciones en varias dimensiones de la existencia humana, desde lo individual a lo social, desde lo filosófico a lo práctico. Exploremos el profundo significado detrás de las palabras de Séneca. En su esencia, esta declaración de Séneca reconoce la omnipresencia del sufrimiento en la experiencia humana. Al afirmar que, donde quiera que haya una persona que sufre, Séneca nos recuerda que el sufrimiento es una realidad universal que afecta a todas las personas en algún momento de sus vidas. Desde el dolor físico hasta el sufrimiento emocional, desde las dificultades cotidianas hasta las tragedias más profundas, el sufrimiento es una parte inevitable del viaje humano. Sin embargo, la afirmación de Séneca va más allá de simplemente reconocer la existencia del sufrimiento. También destaca la oportunidad inherente para la bondad que surge en respuesta a él. Al afirmar que hay una oportunidad para la bondad, Séneca nos insta a ver el sufrimiento no solo como una carga, sino también como una invitación a responder con compasión y generosidad. Desde una perspectiva filosófica, esta afirmación refleja el principio estoico de amor fati, o amor al destino. Según esta enseñanza, se nos anima a abrazar todas las circunstancias de la vida, tanto las positivas como las negativas, con aceptación y serenidad. En el contexto del sufrimiento, el amor fati nos llama a ver cada desafío como una oportunidad para crecer y desarrollarnos como seres humanos. En este sentido, el sufrimiento se convierte en un catalizador para la bondad, una invitación a responder con compasión y solidaridad hacia aquellos que están pasando por momentos difíciles. En lugar de huir del sufrimiento o tratar de evitarlo a toda costa, somos llamados a abrazarlo como una oportunidad para manifestar nuestro sentido más profundo de humanidad y conexión con los demás. La declaración de Séneca nos desafía a considerar cómo podemos cultivar una actitud de generosidad y compasión hacia aquellos que están sufriendo a nuestro alrededor, ya sea a través de actos de servicio, expresiones de empatía o simplemente ofreciendo un hombro en el que apoyarse. Todos tenemos la capacidad de hacer una diferencia en la vida de los demás. Al abrazar el sufrimiento como una oportunidad para la bondad, transformamos nuestras propias vidas y las vidas de aquellos que nos rodean, creando un mundo más compasivo y solidario para todos. La declaración de Séneca habla de la interconexión de la experiencia humana.
Reconoce que el sufrimiento es un aspecto universal de la condición humana que trasciende las fronteras de la cultura, la geografía y las circunstancias. Al reconocer esta experiencia compartida de sufrimiento, nos vemos obligados a responder con empatía y compasión, sabiendo que el dolor de uno es el dolor de todos. Además, las palabras de Séneca nos desafían a ver el sufrimiento no como una barrera que debe evitarse o superarse, sino como una oportunidad de crecimiento y transformación. Ante la adversidad, se nos presenta una opción: retirarnos al interés propio y la indiferencia, o extender una mano bondadosa y apoyo a los necesitados. Es en estos momentos de oscuridad cuando la luz de la compasión brilla más, iluminando el camino hacia la curación y la redención. Según los estoicos, la virtud más alta es la sabiduría, que implica una comprensión profunda de la naturaleza del universo y una aceptación serena de todo lo que nos sucede. En este sentido, el sufrimiento se convierte en una lección valiosa que nos permite crecer y desarrollarnos como individuos. En lugar de buscar evitar el sufrimiento a toda costa, los estoicos abogan por abrazarlo como parte integral de la experiencia humana. Al aplicar el principio de Séneca, podemos ver el sufrimiento no como una maldición, sino como una oportunidad para ejercitar la virtud de la compasión. En lugar de distanciarnos de aquellos que sufren o culparlos por sus circunstancias, nos acercamos a ellos con empatía y comprensión, reconociendo su humanidad compartida con la nuestra. Desde esta perspectiva, el sufrimiento de los demás se convierte en una llamada a la acción, una invitación a ejercitar nuestra capacidad innata para la bondad y la compasión. En la práctica, esto significa estar presentes para aquellos que están pasando por momentos difíciles, ofreciendo nuestro apoyo y consuelo de manera desinteresada. Podemos hacerlo de muchas maneras, desde ofrecer una palabra amable de aliento hasta brindar ayuda práctica y tangible. Lo importante es que nuestras acciones surjan de un lugar de comprensión y solidaridad, en lugar de juicio o indiferencia. Séneca nos recuerda que el sufrimiento no es algo a evitar a toda costa, sino una parte natural e inevitable de la vida. En lugar de resistirse a él o buscar culpables, podemos enfrentarlo con valentía y compasión, sabiendo que cada experiencia de sufrimiento nos brinda la oportunidad de crecer y aprender como individuos. Desde una perspectiva filosófica, la declaración de Séneca se alinea con el principio estoico de amor fati, o amor al destino. Según esta enseñanza, estamos llamados a aceptar los desafíos y las dificultades de la vida con aceptación y ecuanimidad, reconociéndolos como aspectos integrales de nuestro viaje hacia la sabiduría y la virtud. Al aceptar el sufrimiento como una oportunidad para la bondad, afirmamos nuestra capacidad de encontrar significado y propósito, incluso en medio de la adversidad. El concepto de amor fati juega un papel fundamental en el pensamiento estoico, reflejando la aceptación y aceptación del destino de uno, independientemente de su naturaleza. En lugar de resistirse o resentirse por los desafíos y las dificultades que presenta la vida, el estoicismo anima a las personas a adoptar una mentalidad de aceptación y ecuanimidad, viendo la adversidad como una oportunidad de crecimiento y superación personal. En el contexto de la declaración de Séneca, el principio de amor fati proporciona un marco filosófico para comprender el sufrimiento como parte integral del viaje humano. En lugar de ver el sufrimiento como inherentemente negativo o indeseable, el estoicismo nos invita a replantear nuestra percepción de las dificultades, reconociéndolas como un catalizador para la transformación personal y el desarrollo moral. Al aceptar el sufrimiento como una oportunidad para la bondad, afirmamos nuestra capacidad de encontrar significado y propósito, incluso frente a la adversidad. Esto se alinea con el énfasis estoico en cultivar la virtud moral y vivir de acuerdo con la naturaleza, reconociendo que los actos de compasión y altruismo son expresiones fundamentales de nuestra humanidad compartida. Además, el principio de amor fati nos desafía a adoptar una perspectiva de aceptación radical hacia todos los aspectos de nuestras vidas, incluidos aquellos que pueden causarnos dolor o malestar.
En lugar de buscar controlar o manipular las circunstancias externas, el estoicismo nos enseña a centrarnos en lo que está bajo nuestro control, es decir, nuestros pensamientos, actitudes y acciones, y a aceptar con gracia cualquier cosa que el destino nos depare. En términos prácticos, abrazar el principio de amor fati nos permite afrontar los desafíos de la vida con resiliencia y fortaleza, sabiendo que cada prueba y tribulación ofrece una oportunidad de crecimiento y autodescubrimiento. Esta perspectiva nos permite trascender las limitaciones del ego y el deseo, cultivando una sensación de paz interior y satisfacción que es impermeable a los altibajos de las circunstancias externas. Además, el principio de amor fati fomenta un sentido de gratitud y aprecio por la riqueza y complejidad de la experiencia humana, abrazando tanto las alegrías como las tristezas que la vida tiene para ofrecer. Al aceptar el sufrimiento como una oportunidad para la bondad, afirmamos nuestra interconexión con todos los seres y cultivamos un sentido más profundo de empatía y compasión hacia los demás. A nivel práctico, las palabras de Séneca nos inspiran a cultivar una mentalidad de generosidad y servicio hacia los demás, ya sea a través de actos de caridad, expresiones de empatía o simplemente escuchando. Tenemos el poder de aliviar el sufrimiento y brindar consuelo a quienes lo necesitan. Al hacerlo, no solo elevamos el espíritu de los demás, sino que también nutrimos nuestras propias almas con un sentido de propósito y realización. Al reflexionar sobre estas experiencias, te das cuenta de que la verdadera realización y significado a menudo surgen de momentos de altruismo y conexión con los demás. En un mundo que a menudo enfatiza los logros y el éxito individuales, uno encuentra consuelo en la verdad simple pero profunda de que las mayores alegrías de la vida se encuentran en dar en lugar de recibir. ¿Piensas en momentos en los que te acercaste a aquellos que estaban sufriendo, ofreciéndoles tu apoyo y compañía en su momento de necesidad? Ya sea escuchar a un amigo que está pasando por una ruptura difícil, ser voluntario en un refugio local para servir comidas a personas sin hogar o donar a una causa benéfica que resonaba con sus valores, cada acto de bondad dejó una marca indeleble en su corazón. Te das cuenta de que al mostrar compasión hacia los demás, no solo alivias su sufrimiento, sino que también alimentas tu propia alma con un sentido de propósito y realización. Hay una profunda sensación de satisfacción que surge al saber que has marcado una diferencia positiva en la vida de otra persona, sin importar cuán pequeño o aparentemente insignificante pueda ser el gesto. Al aceptar la invitación de Séneca de ver el sufrimiento como una oportunidad para la bondad, reafirmas tu compromiso de vivir una vida guiada por principios de compasión y servicio. Reconoces que la verdadera realización no proviene de acumular riqueza o estatus, sino de enriquecer las vidas de los demás y contribuir a un bien mayor. Mientras navegas por las complejidades de la vida diaria, te esfuerzas por encarnar el espíritu de bondad y generosidad en todo lo que haces, ya sea ofreciendo una mano amiga a un extraño necesitado, extendiendo el perdón a alguien que te ha hecho daño o simplemente practicando la gratitud por las bendiciones en tu propia vida. Reconoces que cada acto de bondad, por pequeño que sea, tiene el poder de ayudarte a hacer una diferencia significativa en el mundo. Además, la declaración de Séneca subraya el poder transformador de la compasión para trascender las barreras de la división y el conflicto. En un mundo a menudo marcado por conflictos y discordias, la bondad sirve como una fuerza unificadora que une las diferencias y fomenta un sentido de solidaridad e interconexión. Al extender la compasión a quienes sufren, fomentamos un sentido de pertenencia y humanidad compartida que trasciende las diferencias individuales y nos une en nuestra humanidad común. En tu vida diaria, a menudo te encuentras con situaciones en las que la bondad y la compasión pueden marcar una profunda diferencia. Ya sea un amigo que está pasando por una mala racha, un extraño que necesita ayuda o un ser querido que enfrenta un desafío personal, estos momentos le presentan oportunidades para encarnar los principios de la empatía y la compasión. A medida que navegas por tus interacciones con los demás, es posible que te sientas atraído por aquellos que están experimentando sufrimiento o dificultades.
Quizás observe a un compañero de trabajo que lucha con una gran carga de trabajo, a un vecino que enfrenta una situación familiar difícil o a una persona sin hogar que pide ayuda en la esquina. En estos momentos tienes una opción: dar la espalda e ignorar su difícil situación, o extender una mano de bondad y apoyo. Al elegir lo último, reconoces que el sufrimiento es una parte inherente de la experiencia humana y que, al acercarte a los demás en sus momentos de necesidad, puedes marcar una diferencia significativa en sus vidas. Entiendes que incluso los actos de bondad más pequeños, una palabra amable, una mano amiga, un oído atento, pueden tener un impacto profundo en alguien que está pasando apuros. Y entonces eliges responder con empatía y compasión, sabiendo que tus acciones tienen el poder de brindar consuelo y alivio a quienes más lo necesitan. Al adoptar una mentalidad de generosidad y servicio hacia los demás, encuentras satisfacción y propósito en su propia vida. Te das cuenta de que la verdadera felicidad no se encuentra en la búsqueda del éxito o la ganancia personal, sino en el acto de darte a los demás. Ya sea ofreciendo su tiempo como voluntario en un refugio local, donando a una causa benéfica o simplemente ayudando a un amigo necesitado, comprende que las mayores alegrías de la vida provienen de marcar una diferencia positiva en las vidas de los demás. Además, al extender compasión a quienes sufren, reconoces el poder transformador de la bondad para trascender las barreras de la división y el conflicto. En un mundo a menudo marcado por conflictos y discordias, sus actos de compasión sirven como un faro de esperanza y unidad, uniendo a las personas en un espíritu de solidaridad y humanidad compartida. Al adoptar los principios de empatía y compasión, contribuyes a la creación de un mundo más compasivo y justo, donde todas las personas sean tratadas con dignidad y respeto. Las palabras de Séneca nos recuerdan que en medio de los desafíos y luchas de la vida, siempre hay una oportunidad para la bondad y la compasión. Al aceptar el sufrimiento como catalizador del bien, afirmamos nuestra humanidad compartida y cultivamos un sentido de interconexión que trasciende los límites de uno mismo y de los demás. En palabras de Mahatma Gandhi, la mejor manera de encontrarse a uno mismo es perderse en el servicio de los demás. Que prestemos atención a la sabiduría eterna de Séneca y aprovechemos cada oportunidad para brindar bondad y compasión a quienes sufren, sabiendo que al hacerlo enriquecemos no solo la vida de los demás, sino también la nuestra. Cuando enfrentas tus propios desafíos y eres testigo del sufrimiento de los demás, llegas a comprender el poder transformador de la compasión. Es un poder que trasciende los límites de uno mismo y de los demás, uniéndote a tus semejantes en un viaje compartido de empatía y comprensión. Al brindar bondad a quienes sufren, no solo alivias su dolor, sino que también cultivas un sentido de conexión y solidaridad que enriquece tu propia vida de manera profunda. Cuando te encuentras con alguien en apuros, ya sea un amigo, un extraño o incluso tú mismo, tienes que tomar una decisión. Puedes dar la espalda, permitiendo que el miedo o la indiferencia guíen tus acciones, o puedes aprovechar la oportunidad de bondad que se te presenta. Es en estos momentos de decisión cuando tu carácter se pone realmente a prueba y tu capacidad de compasión se revela. Elegir la bondad requiere coraje y vulnerabilidad. Significa abrir tu corazón al dolor de los demás, incluso cuando te resulte abrumador o incómodo. Significa dejar de lado tus propias preocupaciones y prioridades para ofrecer un oído atento, un abrazo reconfortante o una mano amiga a los necesitados. Significa salir de tu zona de confort y ponerte al servicio de los demás, sabiendo que tus acciones tienen el poder de marcar una diferencia en sus vidas. Pero la bondad no es solo un regalo que se les da a los demás, también es un regalo que te haces a ti mismo. Al esforzarse por aliviar el sufrimiento de los demás, experimenta una profunda sensación de realización y propósito. Llegas a comprender que la verdadera felicidad no se encuentra en la búsqueda del interés propio o de la ganancia material, sino en el acto de dar y recibir amor y compasión. Además, la bondad tiene el poder de trascender las barreras de división y conflicto,
fomentando un sentido de unidad y pertenencia entre todas las personas. En un mundo a menudo marcado por conflictos y discordias, los actos de bondad sirven como faros de esperanza, iluminando el camino hacia la reconciliación y la curación. Al extender la compasión a quienes sufren, contribuyes a la creación de una sociedad más compasiva y justa, donde todas las personas sean valoradas y respetadas. Al final, la elección es tuya. Aprovechar la oportunidad de ser amable que se te presenta o alejarte por miedo o indiferencia. Pero recuerda, donde quiera que haya una persona que sufre, hay una oportunidad para la bondad. Y al elegir la bondad, no solo traes luz a la vida de los demás, sino que también experimentas la verdadera riqueza y belleza de la experiencia humana.